Doctrina Profunda. Hablando de temas específicos y de difícil comprensión en la Escritura. Analizando textos con herramientas más precisas y esclarecedoras. Así llegamos a nuestro bloque de Doctrina Profunda. ¿Qué vamos a tener hoy en Doctrina Profunda? Bueno, hoy estaremos viendo, a raíz de una pregunta que hicieron algunos amigos, consultando acerca de el padre de Canaán cuando vio desnudo a Noé. Dice la Escritura, y hay algunos predicadores igual nos han mandado videos que aseguran que este fue un pecado sexual o que el hijo quiso abusar del padre o algo así. La verdad que en sus mentes retorcidas cabe cualquier cosa, pero vamos a ver en la palabra de Dios realmente qué es lo que nos interesa, no el pensamiento particular o esa interpretación desde un punto de vista retorcido. Vamos a ver lo que realmente dice la Escritura. En Génesis 9:20, cuando Noé baja del arca, dice la Escritura así: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantando una viña, y bebió del vino, y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será. A sus hermanos dijo más: bendito Jehová mi Dios, sea Sem, y sea Canaán su siervo. Entonces, luego continúa la historia de la embriaguez de Noé. Quizás aquí el punto que habría que ver primero qué significaba esta desnudez, o qué significa esta palabra, dice vio. Dice porque y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Bueno, dice la Escritura entonces, si nosotros vamos a los textos, al texto original, o a la palabra original, la palabra que figura en ese pasaje, lo van a encontrar como es Ra. Esta palabra significa ver, mirar, percibir, considerar, etc. Vamos a ver si podemos darles también el número de Strong. Es el H de hebreo y el número es 7200. Entonces dijimos ver, considerar, percibir, mirar. Bueno, mirar, observar, etc. Todo es considerable prácticamente a lo mismo. No tenemos grandes diferencias en cuanto al significado de esta palabra Ra. Ahora, ¿por qué? Alguno dirá, bueno, lo que pasa es que quizás significa algo más. Y no, te voy a leer en los contextos donde aparece esta palabra. En Génesis 1:4, por ejemplo, aparece esta palabra. Si nosotros vamos a Génesis 1:4, vamos a darnos cuenta que dice Dios: estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados el día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y, perdón, 1:4, estoy en 2:4, vamos a 1:4. Dice: y dijo Dios: era luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Entonces, dice Dios: sea la luz, y ese vio
es la misma palabra que se usa aquí, la palabra Ra, es vio. Si nosotros creemos que esta palabra Ra significa otra cosa, deberíamos encontrar un versículo que asegure. La misma palabra la vamos a encontrar en Génesis 1:9. Dice la Escritura, dijo también Dios, júntense las aguas, etcétera, y descúbrase lo seco, y fue así. Dice, y aparezca, dice, y descúbrase lo seco, y fue así. La tierra seca, aparezca, dice, es el texto original, es aparezca, aquí en la Reina Valera la traduce como descúbrase, pero es aparezca, es el mismo término Ra. También vamos a encontrarlo en Génesis 1:10, llamó Dios a lo seco tierra, a la reunión de los mares llamó, y vio Dios que era bueno. Ese texto vio es otra vez la palabra Ra. Y así vamos a encontrarlo en Génesis 1:12 también, dice la Escritura, y vio Dios que era bueno, en Génesis 1:12. Luego vamos a encontrarlo en Génesis 1:18, 1:21, siempre en la misma expresión, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Génesis 1:31, dice la Escritura, también tenemos un texto en Génesis 2 al respecto, Génesis 2:19. Dice, Jehová Dios formó pues de la tierra del campo y a toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese, dice, y ese viese es Ra, el mismo texto que estamos viendo. También vamos a encontrar lo mismo en Génesis 3:6. La mayoría de los textos, o casi todos los textos que vamos a encontrar, todos hacen alusión a mirar, a ver. Génesis 3:6, por ejemplo, para darle algún ejemplo más, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ese vio es el mismo texto que aparece en la historia de Noé. En Génesis 9:5 también, Génesis 6:5, perdón, y Dios vio la debilidad del hombre. Génesis 6:12, Dios miró sobre la tierra, también ese vio, miró, es el mismo texto. Entonces la mayoría de los que estamos viendo aquí es vio, y solo encontramos uno que habla de descubrir. Dice la Escritura entonces, si nosotros vamos a hablar, tenemos dos teorías, siempre hay que mirarlo en esos términos. La primera que nos está diciendo entonces que este varón Cam vio la desnudez de su padre y dice que por causa de esto su padre lo maldijo. Pero tenemos un problema si nosotros queremos decir que esto fue algo más. Dice, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Alguien, pues lamentablemente hay gente que piensa cualquier cosa y puede emitir sus teorías. Pero si alguien dice aquí que este vio significa que abusó del padre o le hizo algo indecente al padre, ¿va a ir a decirle a los hermanos que están afuera? Además que un pecado de esas características en la antigüedad estaba penado con muerte. En nuestros días nuestra mentalidad ha cambiado mucho. Para nosotros, que alguien vea la desnudez de otra persona no sería gran cosa. No ameritaría que quede escrito en un libro. En la antigüedad, no nos olvidemos que ellos estaban creando una generación de hombres y mujeres con otros valores. Entonces el padre seguramente se desnudó o se embriagó, empezó a hacer alguna locura y se desnudó. Y dice que entró y lo habrá visto, evidentemente, al padre medio desnudo. No sabemos si quizás
vio algo de más, no, porque para nosotros pensar que lo vio un poco desnudo y quiso contemplarlo más, tendríamos que ya caer en asegurar que este pecado es de índole sexual. Pero este pecado, o esta maldición que da Noé, no se cuenta que directamente sea un pecado de una cuestión de índole sexual, sino se da como que es una falta de respeto de parte del hijo. Al ver que el padre estaba así, inmediatamente tendría que haber, al ver lo que ella estaba en malas condiciones, mirar y llamar a sus hermanos, decir, bueno, está papá así, ¿qué hacemos? Pero él al verlo así entró y quiso ver a ver quizás cuán grave estaba, o cuán ebrio estaba, o qué otro desastre habría hecho. Se toma, según el entendimiento que yo tengo, además de todo el contexto, no deberíamos encontrar otra explicación, porque no nos faltarían piezas, como una cuestión de humillación, o de decir al final no eras tan perfecto. Ese sería el contexto en el que se toma, no en un contexto de algo con contenido sexual, porque eso aplicaría directamente una pena de muerte, implicaría una pena de muerte, no una mera maldición. Directamente lo hubiesen matado, si hubiese llegado a tocar al padre o algo así. Además, él sale a contarlo. Entonces ahí abona un poco más la idea de que es en un contexto como, eras mi padre y ahora mostraste la hilacha, por así decirlo, para que se entienda en un lenguaje que la gente maneja más. Porque sale y le cuenta a los hermanos, ahí está tirado desnudo, borracho, no era que era la nueva tierra, que era todo nuevo. Esto es lo que yo imagino. Obviamente cada uno luego seguirá estudiando y buscará cuál es la interpretación correcta. No hay muchas opciones, desde ya les digo. Cuando quizás lo ideal hubiese sido que él, allá al verlo, lo cubra, ya que estaba desnudo, lo cubra. Quizás ese fue el error más grave. Cubierto, decir, mira, lo encontré tirado, desnudo, ya lo cubrí, vengan, ayúdenme aquí. No, lo vi desnudo, bueno, miren, ahí está todo borracho, destruido. No era que nos decía que todo lo que pasó en la vieja vida, con toda la gente que murió, eran porque eran inmorales y eran malos. Y ahí mira está. ¿Sabe Dios qué tipo de cuestionamiento puede haber habido en la mente de Cam? Pero no era un pecado de ningún tipo de pecado sexual. Porque sale a hablarle a los hermanos y les dice, está desnudo, y la palabra esta que se usa, que la podemos encontrar prácticamente en toda la Escritura, siempre con la misma simbología, con el mismo significado, mejor dicho, significa ver, percibir, tener una visión, mirar hacia algo, aprender algo, mirar así, bueno, todos, o encontrar algo, todos. Esta palabra Raá es la que encontramos y hemos dicho cuando Dios dice, vio Dios que era bueno, vio Eva que el fruto era bueno, vio Dios que el hombre tenía malos pensamientos del corazón. Vamos a seguir viendo en toda la Escritura, siempre en un contexto de ver. Dice, las aguas, bueno, también habla en Génesis 8.5, a ver qué nos dice Génesis 8.5, a ver si encontramos algún significado diferente. Dice, se descubrieron, es descubrir la cima de los montes. Ya hemos visto otra parte de descubrir. Entonces la Escritura nos está hablando principalmente, hemos tenido dos términos que nos hablan de descubrir y la mayoría de los términos nos hablan de ver. Si nosotros decimos que en este pasaje, en Génesis 9, cuando cuenta la historia de que Noé se embriagó, y dice la Escritura, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Si nosotros decimos que descubrió la desnudez de su padre, que él lo desnudó a propósito, teníamos que ver que esto tendría que tener un contenido sexual. Si tiene un contenido sexual, la pena que le tocaría sería la muerte.
Por otro lado, iría a contarle a los hermanos, ¿saben qué? Yo acabo de desnudar a papá. ¿Con qué función? ¿Con qué objetivo? Y luego contarlo a los hermanos. Sería un poco extraño. No obstante eso, la interpretación, dice, más correcta, dice entonces Cam y Jafet tomaron ropas, y luego cuando Noé despierta, aquí es donde le puede venir la duda a la gente o a los que estudian la escritura. Dice en el 24, despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. ¿Qué es lo que le había hecho? Hoy en nuestra sociedad está todo tan contaminado de malos pensamientos, y hoy en día lo malo le llamamos bueno, que para nosotros supo que le había hecho, podríamos hablar de algo de contenido netamente sexual. Si era de contenido sexual, esto era algo que en la Biblia, la única sentencia en este tipo era la muerte. No había otra opción, incluso por cuestiones más leves era la muerte. Aquí el contexto y hacia donde nos lleva la palabra es a la burla o al hecho de decir, bueno, viste, no eras tan bueno como sos igual a otros, o a los que dejamos atrás, o vengan y miren, ahí está tirado, revolcado. Si eventualmente la Escritura llegase a tener esto, un contexto sexual, sería el único caso en toda la Biblia, el único caso en que una pena, en que una situación de esta gravedad y esta magnitud queda sin castigo, excepto una maldición a futuras generaciones. Por lo cual no se encuentra en la Escritura esto. Además, los hermanos podrían haber reaccionado o haberlo expulsado, en el peor de siendo lo más buenos posible, expulsado del lugar, y tipo con lo que ocurrió con Caín, que fue expulsado, y en ese caso era la muerte, no era un abuso ya era una aberración, es algo que está considerado en la Escritura algo terriblemente grave, mucho más grave que un crimen, mucho más si se está hablando de una familia y mucho más si se habla de un padre. Es algo que no se puede concebir en la Escritura. Por lo cual, en este pasaje, por más que algunos quieran torcerlo y ponerle otro entendimiento, este pasaje no nos da muchas opciones dice, por ejemplo, en el 6, en 11, Génesis 11:5, el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían hecho, esto es en Babel. Ese vio es la misma palabra, Raá. También en Génesis 12:1, cuando el Señor le habla a Abraham, también la palabra esta, mirar y mirarás, y miraré hacia ustedes. Todos, principalmente este texto, habla de mirar, de ver. Hemos podido ver que en dos textos nos habla de algo de descubrir, pero no tenemos la fundamentación correcta, y sería querer entrar forzadamente en una enseñanza o en una teoría que nosotros tenemos cuando el contexto no lo dice, cuando el contexto nos da a pensar la otra opción. Tenemos dos posibles situaciones, o tres. Yo me inclino a creer que fue más en un contexto de burla, de mirar como diciendo, ahí está nuestro padre, destruido, borracho, y decir a los hermanos, vengan y vean la condición en la que está, cuando él hubiese esperado que su hijo cubra ese error y no camine y zapatee sobre el error que había cometido su padre. No podremos evitar que gente, obviamente, siga divagando sobre ciertos pasajes y queriendo hacer decir a la Biblia algo que la Escritura no dice. Lamentablemente, yo creo que
Cuando uno estudia la Escritura debería ir a los textos originales y ver los diferentes significados y ver cuál es la fuerza que tiene un significado sobre los otros. Si hay en más oportunidades se habla acerca de ver, de conocer, en pocas oportunidades se habla de descubrir y no se habla en ninguna otra parte de abusar ni de nada. Por lo cual, esto más bien parte de una mentalidad, muestra la gravedad de a dónde hemos llegado hasta el día de hoy en esta sociedad. También era condenado el mirar la desnudez de cualquier persona. En la ley de Moisés estaba condenado. No podías ver la desnudez de ninguna otra persona. Absolutamente de ninguna otra persona era permitido ver la desnudez. Esto era algo totalmente prohibido por Dios, por lo cual esto se entendía en este contexto, ¿no? Si se hubiese entendido en otro contexto, se hubiese criticado doblemente a Noé por no quitarle la vida a su hijo y por permitir que su hijo le haga algo tan terrible y algo tan agraviante. Aparte es un ungido de Dios. Dios lo iba a proteger de algo, de un hecho tan grave y tan humillante y que iba a quedar estigmatizado para siempre. Por lo cual no hay ninguna chance de interpretar esta locura que algunos están interpretando, que el pecado de Cam fue de contenido sexual. Fue en un contenido de humillación y quizás hasta de burla o de demostración de que su padre no era tan perfecto como se creía. Pero solamente esto. Y la Biblia nos enseña a nunca ir más allá de lo que está escrito.